¿tú crees que la creación del Premio Nobel de Literatura le ha hecho más daño a la literatura que beneficio, o más beneficio que daño? Es decir, ¿es positivo que existan criterios para que nuestros escritores aspiren a ganarse un premio Nobel, y crees que eso incentiva la capacidad creativa, o crees que eso vuelve mercenario al artista de la palabra para aspirar, o sea, mercenario y político para aspirar a ganar un premio Nobel de literatura? Porque luego dicen, oye, hay autores que sí merecen un premio Nobel, por ejemplo, Carlos Fuentes, o el mismo Monsiváis, no sé, y de pronto dicen, y hay quienes pues no lo merecían y se los dieron. Pero bueno, eso te lo quiero preguntar desde tu concepción. Yo creo que no le hace nada, pues si el escritor quiere, valga la redundancia, escribir, no va a haber nada que lo desmotive a hacerlo, ni nada que lo impulse a realizarlo. Y cuando se plantean los cebos de los premios literarios son simple y sencillamente premios pecuniarios, eso hay que decirlo. Yo conozco a muchos autores, yo mismo he participado en 2 o 3 concursos, porque en algún momento determinado, pues me he visto muy ajustado de dinero, y cuando le dan premios a algunos autores hay que escucharlos hablar, y hay que escucharlos, no dar el discurso en el Paraninfo del Alcalá de Henares, donde se entrega el premio Cervantes de Literatura, o no en Suecia, donde se recibe el premio Nobel. No estos discursos, hay que escucharlos en sus propias obras, y en sus propias obras vamos a ver cuáles son los anhelos reales que tienen por un premio Nobel o no. De cualquier forma, no hay nada que un premio quite o agregue a la calidad literaria de un libro. Yo no veo qué cosa le haya agregado, por ejemplo, a la obra de Samuel Beckett haber recibido el premio Nobel. A mí me parece que Molloy Moe, El Innombrable, esto que ahorita estábamos hablando de decir, bueno, pues es que se puede viajar sin salir de casa. Pues Samuel Beckett tiene una novela que se llama Mercier y Camier, y entonces en esa novela los personajes emprenden un viaje sin salir de casa. Es como ese libro de Viaje alrededor de mi habitación. En fin, toda esta obra de Beckett, el haber recibido el premio Nobel no le resta nada, no le agrega nada, pero tampoco le quita a la obra de su maestro, de James Joyce. A Joyce no le quita nada no haberlo recibido, que lloraba y decía, ¿cómo no lo recibí yo? Estaba pensando más bien pues en la lana, y pues en el rótulo que tiene un premio de esta envergadura. Pero no hay, si me pongo a hacer memoria o reviso el listado de los premios Nobel, va a haber autores que no haya, o que no recuerde yo haber leído, y yo creo que mucha gente tampoco. En mi caso, los premios Nobel me han ayudado en los últimos años a asomarme a otras literaturas. Por ejemplo, había autores que yo no conocía. En el caso de Mo Yan, el escritor chino, yo no lo conocía y me acerqué a él, desde luego en traducciones, y me gustó. Pero hay otros autores a los que me he acercado y no me gustan. Es el caso, por ejemplo, de Alice Munro, la escritora canadiense, y yo creo que una obra literaria mucho más rica en propuestas estéticas, narrativas y de historia, la tiene otra escritora canadiense que no lo ha recibido, que es Margaret Atwood. Entonces, no creo que Margaret, además de que ya la llevaron a Netflix y a las pantallas grandes, etcétera, esté pensando que el premio Nobel le puede ayudar en algo. Ha habido gente que se coge de hombros y que le importa un cacahuate el premio Nobel. Por ejemplo, William Faulkner no le importó gran cosa. El mismo Jean-Paul Sartre, Jean-Paul también lo rechazó, ¿no?
no quiso la lanita que le daban, y otros que la recibieron muy bien y que se les preguntó, y el premio Nobel ¿qué te dan? Pues me va a dar para pintar mi casa, así lo expresaron, no uno, sino diferentes personajes, y yo creo que ha habido mucha expectativa de parte pues de la gente que se asoma ahí como si este fuera el premio Grammy o premio Oscar, y decir, de entrada te lo da un grupo de fulanos, que a veces ni hablan español, entonces hay que tener en cuenta eso, y decir, bueno, pues es que lo merecía Carlos Fuentes. Sí, ¿por qué lo merecía? ¿Y no te parece que lo merecía, no sé, Juan José Arreola? ¿O lo merecía Rulfo? ¿O lo merecía, no sé, Rosario Castellanos? U otros nombres también muy importantes, pero la gente, como los ve en la televisión, y veía mucho a Fuentes, porque Fuentes estaba enamorado de sí mismo, entonces dice, pues es que Fuentes es un gran escritor. ¿Por qué? Pues porque lo vi en la tele y porque habla muy bonito, pero su obra literaria no es tal, no tiene las dimensiones en importancia. Había gente en el extranjero, hay gente todavía en el extranjero que no conoce a Carlos Fuentes, sí conoce a Juan Rulfo, porque su obra es, aunque pequeña, y era lo que decías hace un momento y preguntabas, si hay un volumen ingente de obras que se han publicado, eso significa que son buenos escritores o buenas escritoras. No, porque si nosotros le echamos un ojo a la comedia humana de Balzac, o le echamos un ojo a las obras de Benito Pérez Galdós, nos vamos a encontrar con cosas muy disparejas y muy feas, pero yo creo que de todo eso hay obras. Yo estaría incluso recomendándole al público que nos ve y que nos escucha, que lea en función de sus propios intereses, y que, a diferencia de lo que dice la academia rígida, porque no toda la academia es rígida, hay un grupo sí muy rígido, que cuando tú le entres a un libro y si no te atrapa, que lo votes, porque no puedes estar ahí partiéndote el queso, tratando de comprender o tratando de encontrarle gusto a algo que sencillamente no te toca. Y yo creo que la literatura, ante todo, te tiene que tocar, tienes que tener empatía, se crean historias, y ya para finalizar esta ronda, diría que cuando la gente, y tú fue el primer planteamiento, está desdeñando a la literatura, está llevando a cabo un equívoco absoluto, porque lo que nosotros somos son storylines. Lo que está vendiendo es justamente tu biografía. El hecho de que tú vayas y te presentes a una entrevista de trabajo y digas, yo soy Juan Camaney, e hice esto y aquello, allá y acullá, y todas las decisiones de la empresa recaían sobre su servidor, entonces, wow, pero en realidad lo que estás haciendo es una historia, te estás creando tu propia historia, y eso es la que la gente te compra. Sí, fíjate que esto que dices es muy importante, decirle a la gente que para que no le pierda el gusto a la lectura, sí tiene que dejarse llevar por lo que lo atrape, porque de hecho parte de la razón, ¿no? Y digo parte porque no es en sí toda la razón, pero parte de la razón por la que la gente se aleja de la literatura, o como se aleja uno de chiquito de las matemáticas, es porque te las imponen y porque no te dejan disfrutar el proceso. Yo me acuerdo cuando empecé a leer este libro, y no hace mucho, apenas en 2014, 2015, La insoportable levedad del ser, de este autor checo, de Milan Kundera, y yo quería encontrar respuestas, pero se me hacía entre tedioso. A mí me lo habían vendido como, wow, vas a ver, te va a gustar muchísimo Milan Kundera, La insoportable levedad, te va a encantar. Lo leí 2 veces porque la primera vez terminé y dije, ¿a poco termina así? O sea, ya, ¿qué resolvió? Sus dudas sexuales, sus dudas existenciales, y ahí voy de nuevo, ¿no? A la carga. Y lo terminé porque soy académico y soy como picky en el sentido de que quiero entender, ¿no? Y me pasa también, seguramente te pasa a ti también, Ricardo, el hecho de que cuando lees una vez,
tienes una lectura, una interpretación de la obra, y luego si te das, no sé, 2 meses, 3 meses, 6 meses para volver a leer el mismo libro, también le encuentras más contenido. Es decir, los libros te suelen dar muchas cosas dependiendo de las veces que los leas. Bueno, me pasa, no sé, creo que también tiene que ver con el hecho que en la medida que uno madure, pues vas teniendo más, no sé si capacidad de comprensión o vas teniendo más empatía y te adaptas al lenguaje.